Hola oyentes de Radio Sefarado, hoy tenemos el gusto de tener aquí en directo en el estudio con nosotros al historiador, politólogo y amigo de esta casa, José Antonio Lisbona. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Bueno, te hemos convocado aparte porque te echábamos de menos porque ha salido un libro, digamos, son de estos libros que uno dice, ¿lo has sacado tú? Bueno, no, tú lo has escrito, pero lo ha sacado el gobierno de España de alguna manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? No, pero el que lo ha escrito, el que ha investigado ha sido yo. Es decir, en el año 2012, en octubre del 2012, el Ministerio de Asuntos Exteriores me convocó para, dado que era un especialista en la materia y era un estudioso de los judíos en España y tenía conocimiento de la actitud que había tenido la diplomacia española durante la época del Holocausto, quería que pudiera investigar para concretar, puesto que se había habido distintas historias anteriores para identificar diplomáticos o miembros del servicio exterior que hubieran tenido una actitud humanitaria respecto a la salvación de judíos durante el Holocausto. Es cierto que se habían hecho algunas investigaciones anteriores muy parciales donde se habían identificado algunos personajes, de los cuales por parte de España tenemos 5 miembros de nuestro servicio exterior, como justo las naciones en Yad Vashem, pero es cierto que en los estudios que habían desarrollado el profesor Avni de la Universidad Hebrea de Jerusalén o el profesor Rotter de Berlín, se podían identificar que tal vez había una mayor implicación por parte individual, por parte de diplomáticos, puesto que eso es un tema importante en el sentido de que se creó un mito durante la época franquista de que la posible salvación de judíos durante la época de la Segunda Guerra Mundial había sido posible gracias a la actitud de un Quijote llamado Franco frente a Hitler, cosa que era falso, y lo que sí sucedió es que algunos diplomáticos españoles que estaban situados en algunos puestos clave durante el Holocausto en Europa habían desarrollado una actitud personal, individual, en contra muchas veces de las instrucciones o órdenes de su gobierno y que habían tenido una actitud humanitaria de salvación. Con lo cual, lo que quería el Ministerio es que desarrollara una investigación que finalizara esa polémica y me lo delegaron a mí. Bueno, y esa investigación también tuvo hace un tiempo una exposición. Correcto. De esa investigación, que en principio el proyecto original era investigar y desarrollar un informe, un libro blanco, un libro en mitad de la investigación o al final de la investigación, por el propio deseo del propio ministro, consideró que independientemente del resultado final de un libro, que podía ser un poco más árido, más dirigido a alguien más especializado, se podría realizar una exposición donde se visualizara esos personajes. Por lo tanto, es verdad que en noviembre de 2014 se realizó una exposición que ha estado en Rumanía, en Bucarest, va a ir a Budapest, va a ir a Toronto, va a estar en París, Roma, que es lo que han pedido ahora las embajadas, y que en paneles y luego en Madrid hubo expositores donde se pudo colocar los documentos originales y objetos personales de cada uno de los diplomáticos para justificar y demostrar la actitud que habían tenido cada uno. Pero lo importante era el desarrollo de ese libro, el libro que ahora se ha publicado y se ha presentado aquí en Madrid, que es igual que el nombre de la exposición, que era el término de la exposición, más allá del ver la respuesta humanitaria del servicio exterior frente al Holocausto. Uh-huh. ¿Tú qué has descubierto en esta investigación? Porque hablabas de estos 5 nombres, yo los que así recuerdo es Ángel Sanz-Briz, Romero Radigales. Romero Radigales fue justo a las Naciones en el 2014, es decir, nosotros como España, nuestros oyentes deben ya tener conocimiento que como justo las Naciones, por el memorial de Yad Vashem, en torno a 1 de enero del 2015, no ha salido todavía publicado el número real, a 1 de enero de 2016, a 1 de enero de 2015 había unos 25.340 y algo justos, de los cuales 7 eran españoles y de los 7, 5 eran miembros de nuestro servicio exterior. Es cierto que nuestro nivel de miembros del servicio exterior, no todo diplomáticos, por ejemplo Santaella, que era agregado a Agricultura en Berlín, pero no es diplomático, pero sí miembro del servicio exterior, es de los más elevados, puesto que es verdad que por parte de España, al no participar directamente en la Segunda Guerra Mundial como lugar de refugio, pero sí
nuestros miembros del servicio exterior en otros puntos, lo cual había que investigar. Pues entre octubre del 2012 y hasta noviembre del 14 me pasé casi 2 años y medio, primero investigando en 28 archivos de 12 países, investigando en 13 archivos personales de familias, lo cual determinó, después de investigar y analizar unos 125 expedientes que fueron los finales, que de todo ese público había 18 miembros del servicio exterior, no solo diplomáticos, que como el propio Santaella, que era agregado de Agricultura, teníamos el hijo del pintor Zuluaga, Antonio Zuluaga, que era agregado de prensa en París, o teníamos el vicecónsul en Niza, Alejandro Pons, o teníamos un caso muy novedoso y especial que apareció en la investigación, un judío polaco llamado Samuel Skosnocki, que con gran valentía en el año 43 en Saint-Étienne, la tercera población de Francia, se convierte de judío polaco a diplomático español como cónsul honorario de España en Saint-Étienne para dar pasaportes y ocultar a judíos también. Por lo tanto, aparecieron 18 miembros del servicio exterior, de los cuales 8 eran nuevos. De los 6 que ya conocíamos, aparecieron mucha documentación especial, de los cuales hay 2 candidatos a Justo a las Naciones, como es nuestro cónsul en París, Bernardo Roland, y nuestro embajador en Sofía, Julio Palencia, que está encima de la mesa desde hace años los expedientes en Yad Vashem, y con esta investigación vamos a completar los expedientes para que puedan ser Justo a las Naciones, y de otros 4 que ya teníamos conocimiento, como podía ser el mismo Alejandro Sanz Briz, Perlasca, Santaella o Romeo Radigales, aparecieron nueva documentación para lo que ha sido la investigación. Uh-huh. O sea que en total, según tus investigaciones, han sido 18 personas que se la han jugado, ¿no? En principio han sido 18, lo cual no quiere decir que en el futuro pueda aparecer alguno más. Lo que sí nosotros queríamos que los que aparecieran y pusiéramos en este libro y en la exposición fueran realmente muy contrastados. Todo el mundo sabe que, al igual que después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, a pesar de que cada vez, por problemas vegetativos, cada día había menos resistentes porque habían fallecido, pero en Francia cada día había más resistentes, cuando todo el mundo dice que había habido una gran colaboración francesa. Pues esto es lo mismo. Habían aparecido muchos nombres los cuales se apropiaban una actitud humanitaria, cosa que muchos de esos no han aparecido, y cuando han aparecido información han sido negativa contra ellos. Lo que sí es que estos 18 que han aparecido en este libro y en esta exposición son realmente con base documental que se puede demostrar. Estamos hablando de un libro de unas 500 páginas, de 1022 notas, y ya he dicho anteriormente que se han investigado 28 archivos, ya sea de España, Gran Bretaña, Washington, Israel, Francia, Sofía, o sea, Bulgaria, Rumanía, Grecia. Ha sido realmente laborioso la labor de investigación, sobre todo porque había que documentar esa historia. Uh-huh. Pero lo que tú dices es que no solamente que has sacado a la luz nuevos nombres, sino que también había unos nombres que se barajaban y que efectivamente no hay mucha luz que arrojar sobre ellos. Digamos que su conducta no fue tan luminosa. Algunos nombres que se tenían en la mente de algunas personas no aparecen en el libro ni en la exposición, y si no aparecen es porque no tenían documentación que apoyaran, o la documentación que ha aparecido manifestaba lo contrario. O sea que igual ayudaron a judíos, pero no desinteresadamente, por ejemplo. Eso podía ser un... Yo creo que sí, que me he encontrado en algún caso que ayudaron desinteresadamente. No es el caso, yo creo que es peor todavía. Al igual que estamos hablando de 18 diplomáticos o miembros del servicio exterior que se jugaron la vida de ellos y de sus familias para tener una actitud humanitaria, en muchos casos salvar, hubo otros que tuvieron una actitud totalmente contraria. Uh-huh. Porque, como tú dices, aquellos que pudieron aparecer y ayudaron, por ejemplo, cobrando, por lo menos salvaron personas, aunque fuera cobrando, pero salvaron vidas. Otros ni siquiera cobrando, otros pues mantuvieron una actitud más bien negativa, de rechazo.
pero el libro no habla de los rechazos, sino de las aceptaciones. Ujú. Y por eso son 18 héroes, en muchos casos no conocidos, que actuaron de una forma desinteresada y que al igual que Sansbrief, que es nuestro gran pope en el mundo diplomático, en el mundo del Holocausto, pero que es un pope hablando de entre septiembre y noviembre del 44, existen otros que más meritoriamente tuvieron una actitud en los peores momentos de los años 40, 41, 42 o 43, y hay ejemplos muy claros. Uh-huh. Bueno, de los nombres que tú mencionabas, de estos 18, aunque no los mencionaste todos, hay uno que, desgraciadamente, aunque esté totalmente demostrada su integridad moral, nunca va a poder ser un justo entre las naciones, que es este señor judío, porque los judíos no pueden ser nombrados justos entre las naciones, porque Yad Vashem considera que el hecho que un judío ayude a otros judíos, no, aunque sea a riesgo de su vida, no merece una categoría especial porque es una obligación moral. Correcto, el libro no buscaba, es decir, lo que buscaba también es buscar documentación para apoyar los expedientes ya abiertos en Yad Vashem. En este caso tenemos 2 expedientes, uno el de Bernardo Roland y cónsul general en París, y el de Julio Palencia en Sofía. No buscábamos los justos de Yad Vashem, buscábamos los diplomáticos que habían tenido una actitud humanitaria en España, porque los requerimientos que solicita Yad Vashem a veces no son tan justos o son por encima de las necesidades. Es decir, Francia tiene casi 4.000 o 5.000 judíos, Polonia tiene casi 5.000, Holanda debe tener 2.000 o 3.000 justos. En el caso español, al ser diplomáticos, no solamente para los diplomáticos españoles, los requerimientos que solicita Yad Vashem para justo las naciones, para diplomáticos, ya sean españoles, franceses, ingleses o japoneses, son mucho más estrictos. Son más estrictos, claro. Pues se supone que también tenían un poco más de poder y estaban un poco más... Yo ahí su vida no estaba tan en peligro. No estoy tan de acuerdo. Es decir, yo que he visto los expedientes Yad Vashem, pondría en duda alguno justo que ha puesto Yad Vashem. En cambio, yo creo que Yad Vashem, por ejemplo, para los diplomáticos, considera que si solo salvaron judíos españoles, era una obligación, al ser diplomático español, que salvar judíos españoles no había nada por encima de su función diplomática, no estaba por encima de su función profesional, cosa que hay que encontrarse en Salónica en agosto del 43, o hay que encontrarse en Niza en febrero del 44, o hay que encontrarse en Sofía en junio del 42, es decir, la situación es difícil. Yo creo que ahí nosotros no hemos querido hacer un paralelismo con Yad Vashem. Yad Vashem tiene sus normas. Nosotros, en base a la documentación que tenemos en nuestros archivos y en los archivos que tiene desde Yad Vashem, Memorial de la Shoah en París, Holocausto en Washington, archivos alemanes, ingleses, húngaros, rumanos, búlgaros, era documentar una actitud personal y directa que han tenido diplomáticos españoles y agregados en la salvación de personas concretas. Que luego Yad Vashem tenga un nivel más estricto es un problema que tiene Yad Vashem para que tampoco es el que marca los justos en todo el mundo, porque existe mucha gente que se salvó. En este caso, en España, por ejemplo, ya decimos que de esos 18 personas que nosotros hemos puesto, entre ellos este judío, que efectivamente nunca sería justo entre las naciones por parte de Yad Vashem, pues después de saber lo que hizo, merece el reconocimiento internacional y el reconocimiento de nuestro país, porque lo hizo bajo bandera española, haciéndose pasar por cónsul de España en Saint-Étienne. Uh-huh. ¿Tú crees que esta investigación echa por tierra definitivamente cualquier duda sobre el papel de Franco en el Holocausto? Porque los debates siguen, hay gente que sigue pero diciendo... Los debates sí insistirán cuando la gente... mi investigación va a aumentar lo que ya había dicho el profesor Haim Avni de Jerusalén y el profesor Rotter y un poco el profesor Marquina en Madrid. No es nuevo. Existen 2 líneas dentro de la historiográfica. Es decir, existe la línea más apologética franquista, en la cual la actitud había sido del régimen y de una persona, el jefe del Estado llamado Francisco Franco. Y por otro lado, habían sido personas individuales.
lo dijo Rotter, lo ha dicho Avni, lo dijo Marquina y ahora lo dice Lisbona. Lisbona no lo dice, lo que dice Lisbona es en base a todos esos 28 archivos y en base a esos 12 archivos personales, esas incluso aquellos literatos o pseudohistoriadores que han creado libros llamados El nombre de Franco, para personas tan reconocidos como Sansbury, se ha demostrado que cuando Sansbury en Hungría recibió la instrucción de su gobierno el 24 de octubre del 44, ya había entregado en torno a 750 salvoconductos de motu propio. Por lo tanto, no fue en nombre de Franco, sino fue en nombre propio. Y así podemos decir de las salvaciones individuales que hizo Bernardo Roland en París, la salvación y la salida de judíos que hizo el cónsul Fiscovis del campo de concentración de Drancy, la salvación que hizo de matrimonios Alejandro Pons en Niza, la salvación de los últimos 74 judíos españoles que estaban en Skopje, en el campo de Monopol, que a menos de 24 horas de coger un tren para Treblinka, gracias a sus pasaportes españoles, se logran salvar. Por lo tanto, yo creo que es ya definitivo que se pueda decir que la actitud que tuvo el gobierno español fue meritoria, en el sentido que hay un periodo entre junio del 40 y marzo del 43, donde sí por frontera pudieron pasar gran parte de judíos con visados de tránsito, cosa que eran bastante restrictivos, porque si no se tenía un visado de entrada en Portugal no se podía entrar en España. Pero después de ese momento y durante ese momento, los cónsules, salvando las directrices restrictivas que recibían de Madrid, actuaron por voluntad propia para conceder no solamente a aquellos españoles que habían adquirido la nacionalidad por el decreto de Primo de Rivera de diciembre del 24, sino en otros que para Madrid eran simplemente protegidos, que eso hay que ver. Ahora, cuando estamos hablando de la concesión de nacionalidad por parte del gobierno español, se habla mucho del decreto de Primo de Rivera, y es verdad que aquel decreto de Primo de Rivera concedió unos 8.000 nacionalizaciones a judíos en toda Europa, pero hay que decir que cuando llegó el Holocausto, en Francia, por ejemplo, había 2.000 judíos con nacionalidad española, pero solo se pudieron salvar 800 y otros 1.200 fueron a las cámaras de gas, independientemente que tuvieran pasaporte español y fueran nacionales de primera o nacionales de segunda protegidos. Y eso el gobierno de Madrid no los apoyó ni los salvó. Solo tuvieron la ayuda de personas individuales y que estaban en puestos concretos en Europa. Uh-huh. A mí me llama la atención una cosa con respecto al personal diplomático que actuó, digamos, de modo humanitario y de forma individualizada. Hay casos en los que la carrera diplomática de esta gente más o menos que quedó eclipsada a partir de entonces, y otros casos que, todo lo contrario, que tuvieron el caso de Ángel Sansbury, que fue luego embajador en el Vaticano y en China, que era, digamos, un papel muy importante, con lo cual, a pesar de esa supuesta desobediencia a las instrucciones de Madrid, en el caso de Sansbury era la más abultada, creo. Yo nunca hablaría de desobediencia, yo hablaría de no seguir las instrucciones. Es decir, en el caso de Sansbury hay dos casos. Es un lenguaje muy diplomático el tuyo. Es que es así. En el mundo diplomático no se lleva a la contraria a su jefe. Lo que se hace es, por segundas posiciones, desarrollar una actitud distinta. Pero hay que, de estos 18 personajes y los que eran diplomáticos, hay dos que eran los más jóvenes, que es el caso de Eduardo Gasset, primero en Salónica, Atenas, y más tarde en Sofía, y Ángel Sansbury. Los dos son de la primera promoción, la única promoción que se tiene durante la República, que es del año 33, eran los más jóvenes, y que por supuesto pudieron seguir su carrera diplomática. En el caso de Sansbury, independientemente, es que su cuñado había sido ministro de Franco y era ministro de Franco, Castilla, por lo tanto, lo cual no significa nada, pero sí que es cierto que fue embajador en Guatemala, embajador en Lima, Perú, embajador en Holanda, embajador en Bélgica, embajador en China, embajador en el Vaticano, pero sí que tuvo una carrera. Pero sí que es cierto que durante todo su periodo no manifestó a nadie. Es más, cuando en el año 1966 Yad Vashem le concede justo a las naciones, el entonces embajador israelí en Perú, Netanel Ors,
le manifiesta que él debería recibirlo, y es el propio Sansbury que dice, mire, en este momento España no mantiene relaciones con Israel. Por norma de Yad Vashem, la recepción del título de Justo de las Naciones tiene que realizarse en suelo israelí, por lo tanto se recepciona o en Jerusalén dentro de Yad Vashem o en una embajada israelí, y no lo realizó porque en aquel momento no había relaciones diplomáticas. Su viuda, Adela Quijano, solo pudo obtener de manos del entonces embajador de Israel en España, Shlomo Ben-Ami, en 1989 en la embajada. Una vez que ya había fallecido él en 1980 y que ya habían transcurrido, pues ya digo yo, desde 1966. Por lo tanto, efectivamente, estas personas mantuvieron silencio porque desarrollar o haber promocionado su actitud era totalmente opuesta a lo que había desarrollado el franquismo. El franquismo en los años 47-50 y luego más tarde en los años 73-75 desarrolló dos campañas de mitificación de su propia posición. Es decir, cuando en el año 47 existe el aislamiento de las Naciones Unidas de los países occidentales con la retirada de embajadores de Madrid, España, esa España de Franco, manifiesta a todo el mundo y crea un par de opúsculos, un par de folletos, uno en español, inglés y francés, que se llamaba España a los judíos, y otro en inglés solamente, difundido por la embajada en Washington, que era Los judíos sefardíes, en que en los dos panfletos, opúsculos y folletos, se desarrollaba una teoría donde la salvación había sido simplemente por el régimen y por Franco. No se mencionaba ningún nombre, se hablaba de las salvaciones que había habido en Hungría, se hablaba de las actitudes que se habían tenido en Grecia, se hablaba de las actitudes en Rumanía y de Francia, pero ni se hablaba de Bernardo Roland ni Fiscovich en París, no se hablaba del conde de Casarrojas ni del marqués de Barzanayana en Rumanía, no se hablaba de Julio Palencia en Sofía y, por supuesto, no se hablaba para nada ni de Sansbury, ni de Miguel Ángel Muguío en Hungría, ni de Romero Radigales o Eduardo Gasset o el padre Tipaldos en Salónica. Uh-huh. Bueno, la verdad que es increíble que en una historia que es tan reciente, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, investigar la historia de hace 1000 años, hace 2000 años, uno descubre cosas que te cambian todo, pero que en la historia reciente se puede investigar, se descubran cosas nuevas y que pueda cambiar también el concepto que se tiene sobre o la imagen general que se tiene sobre el papel. O sea que la conclusión clara de este libro de Más allá del deber es que, por lo menos, como dice el Talmud, hubo seres individuales que salvaron mundos enteros, ¿no? Exactamente. Lo que dice el libro, por un lado, en un capítulo de introducción, es que el gobierno pudo hacer más, yo diría, el gobierno pudo hacer mucho más, hizo poco más de lo que podía hacer, y quien lo hizo fueron personas individuales que muchas veces no solamente se arriesgaron la vida, sino se arriesgaron sus puestos, porque Julio Palencia en Sofía fue relegado, Bernardo Roland en París fue traído otra vez a Madrid, y así en otros personajes. Y a ellos les debemos, como se dijo el día de la presentación, uno de los salvados, Isaac Papo, que fue salvado por el cónsul en Milán, Martínez Merelo, quien desarrolló una actitud meritoria hacia los 45 judíos españoles con nacionalidad española que estaban en Milán, entre los cuales 30 fueron a Barcelona y 15 pasaban por la frontera clandestinamente hacia Suiza. Es decir, en ese sentido, salvo uno en Milán, todos fueron salvados, ya sea por el cónsul Merelo o por el cónsul Cantal. Pues nada, estamos encantados con esta investigación. José Antonio Lisbona, desde aquí te felicitamos a ti, también felicitamos al Ministerio por esta iniciativa y por supuesto a los familiares y descendientes de todos estos personajes, algunos ya con el diploma de Justo entre las Naciones y otros que aún no lo tienen, pero que seguramente gracias a investigaciones como esta algún día también tendrán un reconocimiento más oficial. Muchas gracias Y gracias a vosotros.